El día de hoy vamos a entrar un poco más en materia de lo que es el sistema nervioso. Básicamente hablamos generalidades en la clase pasada, ¿ya? Y como siempre hay que hacer un repaso en 5 minutos de lo que vimos en la clase pasada. Entonces, lo que vimos en la clase pasada fue esta visión sumamente general de lo que es el sistema nervioso, lo cual lo podemos dividir en sistema nervioso central y sistema nervioso periférico, ¿ya? Y a su vez, entre las vías que tienen que ver con censar lo que está pasando en el mundo, que es la vía sensorial, y la vía motora, que tiene que ver con ejecutar acciones, como dice su nombre, motor, ¿ya? Y más adelante vamos a ver que muchas de estas funciones tienen que ver con el control homeostático en el organismo, ¿ya? Vimos que el principal componente del sistema nervioso son las neuronas, pero también echamos un vistazo así bastante general a que existen muchas células acompañando a las neuronas, no están en el aire, digamos, como uno las suele dibujar, que son la glía, en que en los últimos años ha sido como muy interesante los descubrimientos en torno al papel de la glía, ¿ya? Que forma, antes se hablaba de la sinapsis, como que lo único que importaba era la célula presináptica y la postsináptica. Ahora se habla como de la sinapsis tripartita, en que también está involucrada la glía, pero eso lo vamos a ver cuando veamos sinapsis en particular. También vimos en detalle cómo se calculaba el potencial de reposo de una célula, en particular el potencial de reposo de una neurona, en que el ion más importante es el ion potasio, seguido del sodio, y si fuera solo potasio, la neurona tendría un potencial de reposo cerca de los menos 90 milivolts. Pero nosotros sabemos, hemos aprendido casi como un mantra del colegio, que el potencial de reposo de las neuronas es menos 70 milivolts. Pero si conocemos el potencial de reposo de una célula en general, nos da una cierta idea de más o menos cuánto es el potencial de reposo. Por ejemplo, yo les mencioné el dato que el potencial de reposo de la glía es como menos 80. Entonces ahí uno dice inmediatamente, es más importante el potasio en los iones que se conducen a través de la membrana de una glía. Entonces el potencial de equilibrio o potencial de reposo de una célula nos da indicaciones más o menos de cuáles son los iones que están involucrados. También vimos cómo hacer los cálculos a partir de concentraciones con una ecuación de Nernst modificada para la temperatura del organismo y con las variables modificadas, ¿ya? Y por último, faltó decir que esa gradiente de concentración es mantenido por la bomba sodio-potasio, que es un proceso activo, que es un transportador que básicamente saca sodio y entra potasio. Bueno, entonces eso sería el repaso de lo que sería la clase anterior. Bueno, y como siempre, las lecturas recomendadas para la clase de hoy son los capítulos de estos dos libros, ¿ya? El capítulo 5 y también coincide el capítulo 5 del Bernard Levy, que están en español. Ya. También, como a ustedes les gusta esto de los videos, ¿ya? También les recomiendo fuertemente que vean este video, que a pesar de que todas las cosas tienen como caritas, no es muy básico el nivel que tiene ese. Y este otro más, son más como formato clase magistral al cual ustedes están acostumbrados, ¿ya? Y aquí son 2 videos YouTube y aquí es un video YouTube. Ya. Entonces, primero que nada, les voy a presentar las neuronas como se ven en vivo y en directo, por ejemplo. Este es un grupo de neuronas y lo que ustedes ven como flachazo, a ver, vamos a ver si lo podemos hacer andar de nuevo. Lo que ven como flachazo esta es una imagen de fluorescencia y lo que se ve ahí es el disparo espontáneo de neuronas, y lo que se está expresando aquí son las variaciones de los niveles de calcio con un indicador fluorescente, ¿ya?
Y lo que pasa en las neuronas es que las neuronas están siempre activas, ¿ya? Inclusive cuando ustedes están durmiendo hay mucha actividad cerebral, de hecho hay bastante actividad cerebral. Y vamos a entender un poco los mecanismos que tienen que ver con esa actividad cerebral. Bueno, ya aprendimos que en reposo las células, y en particular las neuronas, tienen carga eléctrica, ¿ya? Son más negativas al interior con respecto al exterior. Por eso hablamos de potencial de reposo, hablamos de que tienen menos 70 milivolts en el caso de las neuronas, ¿ya? Dependiendo del tipo de neurona, no todos tienen menos 70 milivolts, ¿ya? Eso sería como la neurona canónica, ¿ya? Pero hay variaciones. Aprendimos que tienen una carga eléctrica, que el interior es más negativo que el exterior, y que esta situación es mantenida, este gradiente, por la llamada bomba sodio-potasio ATPasa, ¿ya? Y que es un mecanismo de transporte activo el mantener este gradiente, ¿ya? Y esto es mantenido a través de todas las células, es decir, en la bomba sodio-ATPasa está en varias partes a lo largo de la célula, a lo largo del axón en este caso, manteniendo este gradiente. Producto de la mantención de este gradiente es que, y lo discutimos en la clase pasada, que nuestro organismo gasta bastante energía en mantenerlo, ¿ya? Alrededor del 25% de las calorías que consumimos se va a mantener en el funcionamiento de las neuronas y la mantención de este gradiente. O sea, ¿por dónde fluyen los iones a través de la membrana? Y en la clase de hoy vamos a hablar de un poco más en detalle de estas proteínas que están en la membrana que se llaman canales iónicos, ¿ya? En particular vamos a hablar mucho de este canal iónico que está ahí, que es un canal de sodio y que tiene una pelotita colgando, ¿ya? Esa pelotita es muy importante. Bueno, entonces, ¿por dónde fluyen los iones a través de la membrana? Bueno, lo hacen a través de estas proteínas que son canales iónicos. Este es un canal de sodio en particular, como les mencioné, donde deja entrar los iones sodio, que están representados como esas pelotitas rojas, ¿ya? Con el signo más. Y hay varios tipos de canales iónicos en la célula. Algo importante, y yo se lo mencioné en algún minuto, por motivo histórico, mucha de la ciencia biológica más importante en este país es la neurociencia. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, han existido grandes neurocientíficos que participaron de los estudios clásicos del potencial de acción, cuando se describió el potencial de acción, por allá por la década de los 60. Y uno de ellos, este señor que está ahí, que falleció hace unos años, el señor Mario Luxoro, fue Premio Nacional de Ciencia del año 2000, profesor de la Universidad de Chile. Tuve el honor de ser estudiante de él en alguna parte de mi formación de pregrado en la Chile. Y por allá en el año 63, él junto con Eduardo Rojas, otro gran investigador, demostraron experimentalmente que los responsables de mantener el potencial de membrana en una neurona eran proteínas. Algo tan simple que ustedes lo dan por un hecho, pero en la época en que se publicó esto, que es el año 1963, existían las dudas si eran las proteínas o los lípidos los encargados de mantener el potencial de membrana. Y lo divertido está que este paper, si ustedes lo ven, es un paper muy divertido porque no es como los papers, está publicado en Nature, que ustedes han escuchado, que gran revista científica. Ese paper no tiene ninguna figura, ¿ya? Es solo una descripción de lo que hicieron, con los resultados. En la época actual ese paper no hubiese pasado,
¿ya? Por ningún proceso de revisión, ¿ya? Pero era interesante cómo se hacía ciencia en esa época, ¿ya? Y no tenía como 30, 40 referencias, bibliografía en español, adjunta al paper, tenía como 4 o 5 nomás, porque en esa época no había mucha gente que estuviera trabajando en ese tema. Y ellos trabajaron con una preparación que fue muy famosa en la década de los 60 y los 70, que era el axón gigante de Hibia, ¿ya? ¿Han escuchado la ley de la Hibia? Ha estado como presente en las noticias últimamente. La Hibia es un molusco, es parecido a los calamares, ¿ya? Entonces la gracia que tiene la Hibia, que la parte del cuerpo, todo llega a un nervio compuesto que se llama el axón gigante de la Hibia, que es como un tallarín, de este tamaño, así, súper largo y grueso. Entonces esa es la preparación ideal para un fisiólogo para estudiar el potencial de acción, ¿ya? Entonces ellos hicieron ese trabajo en el axón gigante de Hibia, primero en Estados Unidos, y después aquí en Chile, en un laboratorio que todavía existe de la Universidad de Chile en esa época, que se llama Montemar, que queda de Reñaca hacia el norte, ¿ya? ¿Qué tipo, o como si los quisiéramos agrupar a los canales iónicos, en qué lo podemos agrupar? Lo podemos agrupar en activados por ligando, es decir, que necesitan una molécula que se una a ellos para que el canal se abra, ¿ya? Ya vamos a describir cuáles son esos. Tenemos canales mecánicamente activados, es decir, que una deformación de la membrana, por ejemplo, aquí hay una flechita que muestra que la membrana se ha deformado. Esa deformación genera un cambio en la estructura del canal que permite que entre el ion en particular para el cual conduce. Hay otros canales que están siempre abiertos, ¿ya? Esto en general se les llama canales de leak en la jerga, o traducido al español sería canales de fuga, ¿ya? Que están siempre abiertos. Entonces uno de los que estará, como lógico que esté abierto, el canal de potasio, por ejemplo. También hay canales de sodio que están siempre abiertos, ¿ya? Entonces dejan pasar estos iones. Y hay otros que son los interesantes para lo que es la clase de hoy, que son los activados por voltaje. Es decir, que al potencial de reposo de la neurona, a lo menos 70 milivolts, no están cerrados o conducen muy poco, pero cuando sube un poco el potencial, se abren y dejan pasar el ion específico para el cual están determinados, ¿ya? Entonces esas serían como las familias así súper en general. Entonces vamos a ver una primera familia, que es la familia de los canales activados por ligando, ¿ya? Y el ejemplo que ustedes ya deben conocer son todos los receptores de neurotransmisores. Entonces el ligando en este caso es un neurotransmisor que es liberado por una neurona, que habitualmente la llamamos la neurona presináptica. Entonces, ¿en qué consiste? Que hay esta molécula, aquí dice que es un mensajero, que se une a una parte del canal, ya que aquí está como un poco exagerada, y esa unión del canal genera un cambio en el canal que permite que pase iones hacia el interior de la célula, o que salgan, dependiendo. Y si no está presente el ligando o el mensajero o el neurotransmisor, el canal está cerrado, ¿ya? Entonces eso es muy general, los canales activados por ligando. Entonces aquí hay una tabla más o menos larga de neurotransmisores en esta columna, y
sus respectivos receptores, claro, sus respectivos receptores, pero no todos ellos son canales. Entonces yo he marcado aquí aquellos receptores, es decir, proteínas, que son canales iónicos para el neurotransmisor en particular. Por ejemplo, allá tenemos el que mencionábamos hace un rato, el glutamato, el neurotransmisor más importante del sistema nervioso central. Y existen 3 tipos de receptores que son canales iónicos. El receptor AMPA, kainato, NMDA. Y este, por ejemplo, conduce sodio, potasio también conduce calcio. ¿Ya? Y acá hay una lista de las sustancias que podemos utilizar para activar el canal en ausencia del neurotransmisor. Es decir, si yo le pongo una sustancia que se parece mucho al neurotransmisor, yo puedo activar artificialmente el canal. Y eso es muy importante desde el punto de vista de la farmacia, porque la gran mayoría de drogas que afectan el sistema nervioso central son agonistas, es decir, sustancias que imitan la acción del neurotransmisor, o antagonistas, sustancias que inhiben la acción del neurotransmisor. Entonces aquí hay una larga lista y los vamos a ir mencionando en la medida que nos vayamos topando con ellas en este curso. Entonces está el glutamato con estos receptores que son canales iónicos, y también hay una familia de receptores que no son canales, sino que lo que hacen es activar cascadas de mensajeros, como los típicos, el AMP cíclico, el IP3, etc. Acá hay otro neurotransmisor súper importante que es el GABA, que lo producen neuronas que se llaman neuronas de tipo inhibitorio. Y su receptor, que es canal iónico, se llama GABA-A o GABA sub A, como dice ahí. Y lo que conduce a ese canal es cloruro. ¿Ya? Es un canal de cloruro. En la siguiente diapo tengo la acetilcolina, que ustedes saben que cumple un rol en el sistema nervioso periférico, pero aquí les voy a mostrar el rol de la acetilcolina en el sistema nervioso central. ¿Ya? Hay núcleos colinérgicos que liberan acetilcolina a todo el cerebro, o sea, a grandes zonas del cerebro, y hay los respectivos receptores, que son los receptores de tipo muscarínico o los de tipo nicotínico. El de tipo nicotínico, a ustedes les debe sonar el nombre porque tiene que ver con que su agonista es la nicotina. ¿Ya? La nicotina que ustedes conocen de los cigarrillos. Y ese es su agonista por el cual recibe el nombre, esa familia de receptores. Entonces hay núcleos en el cerebro que proyectan a distintas zonas del cerebro, en el caso del sistema nervioso central. Aquí hay otro que es muy importante, que es la serotonina, que la serotonina, aquí no aparecen todos, pero son 3, 6, esta tabla está un poco incompleta, pero en realidad son 15 subtipos de receptores de la serotonina, y la serotonina que se genera en estos núcleos llamados núcleos del RAFE prácticamente llega a todo el cerebro. Entonces ustedes han escuchado cosas que no, es que los neurotransmisores son súper específicos. Bueno, sí, pero ¿qué pasa en el caso de estos neurotransmisores que como que chorrean serotonina para todo el cerebro? Lo que pasa ahí es que tienen una familia muy grande de receptores. Entonces estas proteínas receptores no están distribuidas de manera homogénea en todo el cerebro. Entonces hay uno de ellos, en el caso de la serotonina, que se llama el receptor de 5-HT3, que es un canal de sodio, ¿ya? Y es el único que es canal en este grupo de receptores de la serotonina. Vamos a hablar de los receptores, obviamente, en su momento. La otra familia
son los canales activados mecánicamente. ¿Ya? Entonces aquí les presento uno que es el encargado de la transducción del sonido. ¿Ya? Esta estructura que hay aquí se llama la cóclea, ¿ya? Que es la estructura del oído interno, donde se produce la transducción de la señal sonora a señal eléctrica. Transducir algo es pasarlo de un sistema a otro sistema, un sistema de medida a otro sistema de medida. En este caso estamos pasando que es una onda de presión, que sería el sonido, pasándolo a una señal eléctrica. ¿Ya? Y eso lo hace una célula que se llaman células ciliadas. Aquí hay una microscopía electrónica de un grupo de células, hay de varios tipos, que tienen esta estructura que es un cilio. ¿Ya? Aquí hay varias células que tienen cilios alineados. Y si vemos esta caricatura que hay acá, esto es un canal iónico. Acá tiene como un pelito que sería el cilio, y acá arriba hay una membrana, ¿ya? Una membrana que vibra con el sonido. Entonces básicamente lo que hace la membrana acá es, como sale en la imagen acá, es cambiar la posición de estos cilios, y eso posibilita que el canal se abra. O sea, es un estímulo mecánico. Entonces la onda de presión mueve estas membranas, y como el canal está por un lado anclado al citoesqueleto y por el otro lado tiene estos cilios, se produce una deflexión de los cilios y eso abre el canal. Y gracias a eso nosotros podemos escuchar sonidos que son ondas de presión. ¿Ya? Ahora, ustedes habrán escuchado los famosos trasplantes cocleares. Entonces, la gente que tiene, bueno, hay varios tipos de sordera, pero la gente que tiene daño al oído, generalmente las células que son afectadas son estas. ¿Ya? Aquí no traje una foto, pero una persona sorda en realidad tiene una menor cantidad de estos cilios. Entonces, ¿cómo funcionan los famosos trasplantes cocleares? Los trasplantes cocleares son un electrodo que está inserto en la cóclea y que es largo así y da vuelta en la cóclea, que lo que hace es estimular estos terminales que hay aquí, ya que no va a estar la estimulación mecánica, se estimula directamente con un estímulo eléctrico. ¿Ya? Y dependiendo de la zona de la cóclea está como dividida en frecuencia. No me acuerdo cuál es la parte que tiene las frecuencias altas y cuál es las bajas. ¿Ya? Entonces, la gente lo que hace con un trasplante coclear es saltarse la transducción y estimular directamente las aferencias que salen de aquí y van a ser entendidas como sonido. Ahora ustedes se preguntarán, bueno, pero ¿cómo las personas, cómo el sistema nervioso sabe que esas señales van a ser sonido, pues si son artificiales? Y la respuesta es muy interesante. El sistema nervioso de un sordo, particularmente de un sordo de nacimiento, no sabe. Entonces la persona que ha recibido un trasplante coclear primeramente no entiende nada. Entonces requiere terapia para asociar ese sonido a un significado. ¿Ya? Y eso es mucho más fácil de hacer, como ustedes se pueden imaginar, cuando el trasplante coclear se hace en niños chicos. ¿Ya? Es más difícil en adultos, porque es menos plástico el cerebro. El cerebro se tiene que acomodar a este nuevo estímulo. Entonces tiene que ver un poco lo que conversamos en una clase pasada, de que da un poco lo mismo donde uno ponga la superficie sensorial. El sistema nervioso es capaz de adaptarse a esas señales y interpretarla en coherencia con lo que hace. ¿Ya? Entonces las personas que reciben implante coclear pueden ser entrenadas a entender esa estimulación eléctrica que
que tiene una correlación con sonidos, ¿ya? De hecho, hay un porcentaje que es bajo de gente que ha recibido trasplante coclear, digamos sordos, que han decidido sacarse el implante coclear, porque se dan cuenta de que prefieren vivir en el silencio a este mundo lleno de estímulos que los distraen, porque ellos están acostumbrados a como su ruido interior, digamos, que todos conversamos con nosotros mismos, estamos todo el día conversando y diciendo, hoy no tomé desayuno esta mañana, me estoy quedando dormida, hoy que latero el profe. Son cosas que uno se está conversando, digamos, todo el tiempo. Y ha pasado de que gente que ha recibido el trasplante coclear les molesta de que no puedan conversar consigo mismos, ¿ya? Porque tienen que poner atención a este ruido permanente. Y es porque no alcanzaron a desarrollar la capacidad que nosotros tenemos de prestar atención, ¿ya? Por eso es que, por ejemplo, si yo les pregunto ahora qué es lo que dije hace 30 segundos, lo más probable es que se acuerden. Pero si yo estuviese usando el micrófono ambiental, que no es el caso de esta grabación, sería difícil distinguir mi voz, porque en este minuto hay mucho sonido ambiente. Por ejemplo, el data de sonido que viene de afuera, de ustedes mismos respirándose, moviendo en la silla, ¿ya? Pero ustedes no se dan cuenta de eso, porque ustedes están poniendo atención, ¿ya? Y la atención como que modula el estímulo. Bueno, eso es un tipo de canal iónico que es sensible a la deformación mecánica de los cilios, ¿ya? Y eso genera una respuesta. Y hay otros mecanismos para los mecanorreceptores. Esta es una caricatura, y pongo la caricatura porque en realidad no está tan claro cuáles son como todos los mecanismos. Se supone que puede ser un mecanismo simplemente un estiramiento de la membrana, y eso sería, por ejemplo, el mecanismo por el cual nosotros sensamos los cambios de presión sanguínea, estiramiento de membrana de las arteriolas, por ejemplo. Hay otros mecanismos que tendrían que ver que partes del canal están ancladas al citoesqueleto, por ejemplo. Entonces hay un cambio relativo de la membrana con respecto al citoesqueleto, eso abriría el canal. Otro que están anclados al citoesqueleto por una parte y otra parte anclada a una molécula externa, ¿ya? Y así. O otro que puede haber un mecanismo de que la deformación mecánica de otra proteína genera un segundo mensajero que va a actuar sobre un canal en particular. Y los canales es que vamos a hablar un poquito más, son aquellos que se llaman canales activados por voltaje. ¿Qué quiere decir eso? De que de alguna manera la estructura de la proteína tiene un sensor de voltaje, ¿ya? Es decir, una serie de aminoácidos que si cambia el voltaje alrededor de esos aminoácidos hacen que cambie la estructura del canal. Entonces aquí tenemos los tipos de canales iónicos activados por voltaje y los que ya hemos hablado de ellos. Entonces está, por ejemplo, el canal de sodio activado por voltaje. Hay un canal de calcio activado por voltaje. Estos dos canales se llaman canales de entrada, ¿ya? Es decir, que cuando se abren entra el ion. Aquí está el canal de potasio, que también es activado por voltaje, y como ustedes saben, lo hemos discutido, es un canal de salida, es decir, como hay mayor concentración de potasio tiende a salir. Y también este otro canal que es importante para el caso del potencial de membranas de las neuronas es el canal de cloruro, que también es un canal de entrada a la neurona. Entonces esos son los como 4 canales importantes en el caso de las neuronas que son activados por voltaje.
Entonces vamos a hablar en particular de uno de ellos, que es el canal de sodio activado por voltaje. Entonces este muestra una caricatura del canal de sodio. Como este no es el curso de biofísica de los bioquímicos, ¿ya? Ustedes no tienen biofísica, ¿verdad? No. No vamos a hablar de la estructura de las alfa hélices y de los detalles. Aquí vamos a ocupar esta caricatura. Primero que nada, ustedes saben que la concentración de ion sodio es más grande afuera que adentro. Y este canal tiene varias características. Al potencial de reposo de la célula, como dice acá, el canal está cerrado, ¿ya? Y tiene esta cadena de aminoácidos que termina en un montón de aminoácidos que se suele ejemplificar como la bola y la cadena, ¿ya? Que tiene una función súper importante. Entonces, cuando hay algún tipo de estímulo en la membrana que cambia ligeramente el potencial, lo que cambió aquí fue la posición de estos aminoácidos que forman parte de lo que se llama el sensor de voltaje. Entonces, como cambió un poco el potencial alrededor de esta proteína, estos aminoácidos cambian de posición y lo que hacen es que abren el poro del canal y dejan entrar el sodio. Pero después de un rato se produce este fenómeno súper interesante, que es que literalmente esta bola y cadena, después de un rato, se mete y taponea por dentro, por decirlo así, el canal de sodio. Y a este proceso, en la cual la bola y la cadena se meten dentro del poro del canal, el lado intracelular, se llama proceso de inactivación del canal. Y esto es algo particular del canal de sodio dependiente de voltaje. Ahora, ¿cuándo ocurre eso? Eso lo vamos a ver en las siguientes diapos. Bueno, aquí hay otro chileno involucrado en esta historia de los canales iónicos que vale la pena mencionar, el profesor Francisco Besanilla, que fue discípulo del profesor Luxoro que veíamos hace un rato, pero que por cosas de la vida desarrolló como toda su carrera en Estados Unidos. Actualmente es académico de la Universidad de Chicago, ¿ya? Y tiene esta publicación del año 1973, que obviamente ustedes saben lo que pasaba en el año 73. Estaba en Estados Unidos y decidió después no volver a Chile por motivos obvios, y después hizo toda su vida allá en Estados Unidos. Y él descubrió, junto con otro investigador, de que, o sea, predijo de que si existían estos aminoácidos que son capaces de activarse por voltaje y de esa manera desbloquear el canal, uno debería ser capaz de que con el equipamiento adecuado de poder medir la corriente asociada al movimiento de esa carga eléctrica que es asociada a ese movimiento de canales. Fíjense lo fino que estamos hablando. Uno se debería ser capaz de esta compuerta, este sensor de voltaje, si es carga que se está moviendo, uno debería ser capaz de medirla. Y estos señores diseñaron el experimento y la electrónica para poder hacerlo. A este señor le gustaba mucho la electrónica. Entonces, de hecho cuenta la anécdota, si ustedes la ven por ahí en algunas crónicas personales, que de chico le gustaba la electrónica. Entonces, para el Mundial de 62, que fue en Chile, en Chile habían muy pocos televisores, ¿ya? Y el papá de él estaba obsesionado con que quería ver jugar a Pelé, no sé, y todas esas cosas.
Y pucha, en Chile ya no quedaban televisores, entonces lo que hicieron fue mandó a su hijo a Argentina a comprar partes para armarse una tele. Y de vuelta vino y se armó una tele en esa época, con los conocimientos de electrónica que tenía de niño. ¿Ya? Él con otro investigador que fue su mentor, digamos, en Estados Unidos, publicaron en el año 1973 nuevamente en una revista de alto impacto cómo ellos pudieron medir este movimiento de estas compuertas que cambian y que posibilitan la entrada del canal de iones sodio en el canal de sodio voltaje dependiente. ¿Ya? Entonces nuevamente hay chilenos detrás de estas cosas en el mundo de los canales iónicos.